grande amor y misericordia una palabra para nosotros, que es un consejo vital, es un consejo que nos sigue formando, nos sigue alentando, pero también dándole dirección a nuestra vida. Nosotros necesitamos ser dirigidos cada día por Dios conforme a nuestro avance, conforme a la reparación que hay que ir haciendo en el camino, conforme a la meta que necesitamos nosotros llegar. Y eso Dios lo permite por medio de su hermosa palabra que nos transforma, que nos guía, que nos edifica, que nos renueva. La palabra es vida para nosotros. Bien, dentro de las características innegables que tiene la iglesia y con la cual comenzó el cristianismo y que se evidencia en las Escrituras, es por medio del Espíritu Santo, por la manifestación del Espíritu Santo, no como algo ocasional, sino como esta persona de la Trinidad que ha venido a ser morada en cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo no se manifiesta como en el Antiguo Testamento, donde venía ocasionalmente por algunas personas para hacer algo particular, sino que luego de la venida del Cristo, Él dijo: me iré, mas yo enviaré al Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y les dijo a los primeros creyentes, los primeros cristianos, que debían esperar este hecho que iniciaría y conformaría lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces lo que vamos a ver hoy día por medio de distintas partes de la Escritura es cómo una vida de un creyente es dirigida por el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no va a haber una vida acorde con el plan de Dios. Va a haber una vida que se dirige por los propios intereses, por los propios desafíos, por las propias metas. No negándose a sí mismo, como lo dice Pablo, no bastándose en la gracia de Él, sino que siempre pensando, planificando y luchando conforme a los propios medios, conforme a las propias proyecciones. Tenemos que nosotros rendirnos a Dios y rogarle de que Él cada día por su Espíritu forme y dirija nuestra realidad. Bueno, tenemos el primer trozo de la palabra que indica el comienzo de la iglesia y una vida direccionada por Dios, que es el momento antes de ascender Él. Luego de que Él resucitó, estuvo 40 días apareciéndosele a distintas personas, y cuando llegó el momento de ascender al cielo, Él le dice unas palabras a los primeros creyentes: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver acá la promesa del Espíritu Santo, que iba a ser una obra transformadora, donde ya no sería lo natural que dirigiría a estos primeros creyentes, ni a los de hoy, ni a los que vendrán, sino que sería el poder del Espíritu Santo el que se manifestaría en ellos. ¿Pero para qué? Para ser testigos, es decir, para ser guiados e impulsados en un trabajo que no tenía que ver conforme a nuestros propios anhelos, que no obstante Dios siempre nos concede, como dice la Escritura también en el Salmo, los anhelos del corazón cuando estamos alineados con su propósito. Sino que este poder del Espíritu Santo nos permitirá, como les permitió a los primeros cristianos, y permitirá siempre a la iglesia seguir testificando, hablando del poder del Señor. Y fue tal el impacto y el poder que produjo el Espíritu Santo, sobre todo en la primera iglesia, que vemos una terrible persecución. Aproximadamente 30 años duró fuertemente esta persecución, bueno, hasta el día de hoy, donde estaba el circo de Nerón, donde estaba el circo de los cristianos, donde los cristianos tan solo por tener esta fe eran arrojados a los circos romanos, donde eran anfiteatros, donde los lanzaban y eran comidos por leones. También se usaban los cristianos como llamas en las calles, en las noches, donde los quemaban vivos para hacer iluminada la ciudad. Esa era la demencia de Nerón. Y hasta el día de hoy, en muchos lugares, la iglesia es perseguida. No se tiene la libertad para poder testificar la palabra. Pero en este tiempo lo que Dios pide es un corazón rendido y una vida que actúe acorde a los valores cristianos y los principios de fe. Quizás no se tienen todas las oportunidades abiertamente para decir
que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo salva, pero en usted y en mí debe haber una diferencia. Que sea el poder del Espíritu Santo que muestre la verdad y la luz de Dios. Que sea Dios en nosotros y que marque la diferencia de una vida guiada por el Señor. Donde ya no está la mujer ni el hombre iracundo, que se levanta enojado con la vida, que responde mal, que daña a su alrededor, que no se da cuenta lo que marca a esa persona a los demás, que trae dolor, que destruye vidas, que no sabe dirigirse. Eso no puede ser en una vida cristiana. Para ser nosotros personas que publiquemos la verdad, tenemos que partir como el Señor lo hizo, llegando a la gente con amabilidad, con gentileza, con respeto. Nunca enfrentó su pecado ni lo enrostró a los demás, sino que siempre con amor y con misericordia se dirigió a todos los hogares, a todos los escenarios, a todas las personas en su distinta condición, y los amó. Los amó. Así nosotros también, si somos guiados por el Señor, hay mucho por hablar de una vida guiada por el Señor y su Espíritu. Pero dentro de lo que podría tomar en este momento es que una vida guiada por el Señor tiene el fruto del Espíritu que parte con el amor. Que nos distingamos, que ese poder de Dios esté en nosotros, para que las palabras que nosotros digamos puedan persuadir a los demás y nuestra vida tenga certeza de lo que nosotros estamos hablando. ¿Vamos a hablar del amor si no lo mostramos? ¿Tendremos credibilidad frente a los demás si nuestros hechos dictan de lo que nosotros estamos diciendo? Creo que ese es el desafío mayor. Mostrar la diferencia en este tiempo de una persona sin Dios a una que tiene al Señor. Más que impositivamente, porque déjeme decirle que en el trabajo llegó una persona de otra creencia y se transformó en una persecución para mí el estar todo el día escuchándola y hostigándome a hacer y a seguir algo que ella creía. Y hoy me di cuenta, esa no es la forma. Mis hechos tienen que atraer a los demás para que fluya después la palabra de verdad, para que fluya en mí después la palabra de evangelización y ese poder que viene por el Espíritu Santo para persuadir y convencer. Una vida guiada por el Señor tiene buen testimonio. Está el Espíritu Santo y está la sabiduría. Esos son los servidores de Dios. Esas son las cualidades que tuvieron los primeros diáconos de la iglesia. Se necesitaba gente para servir. En este tiempo, ¿quién quiere servir? Mucha gente no quiere servir, está cansada de servir. Pero dice la palabra del Señor que se requerían personas y fueron los primeros mártires incluso, los diáconos, junto con los apóstoles y la iglesia, por supuesto. Pero dentro de estos varones que se levantaron para poder ayudar en la obra y servir a las mesas, estaba Felipe, junto a Esteban, que fue el primer mártir, que murió mirando en los cielos abiertos y la gloria del Señor. Fue apedreado por el consentimiento de Saulo. Qué tremendo, ¿no? Pero dentro de los diáconos también estaba Felipe, un hombre, como dice la Escritura, de buen testimonio. Y eligieron entre la iglesia esos varones decir que cuando la vida está guiada por el Espíritu Santo, yo puedo decir del otro, él es un hombre de buen testimonio, él tiene el Espíritu Santo, no de mí, sino que los otros dicen de mí. Algo tengo que mostrar yo, ese poder que está en mí, tiene que hablar por mí, no yo hablar de mí. Porque muchos dicen, yo soy, yo creo, yo he hecho. Pero ¿qué dicen las obras? ¿Tienen coincidencia con lo que se dice? Y sabiduría. Personas que hablan y actúan con sabiduría. Y estos hombres guiados por el Señor hicieron su voluntad. Empezó la persecución. Y tras la persecución que comenzó en Jerusalén, estos hombres y la iglesia tuvo que ser disipada. Y empezó, tras eso que se veía oscuro, que era la persecución, a cumplirse la profecía de Dios, que decía, y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, sino que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos ver que la predicación del Evangelio llegó a Samaria. Y es muy significativo también porque Samaria era menospreciado por los judíos anteriores. Pero el Señor
partió su ministerio con los samaritanos, con la mujer samaritana, y también ahora podemos ver que los primeros cristianos guiados por el Espíritu Santo fueron a lugares que ellos no pensaban estar, con personas que discriminaban, pero para Dios valiosísimos también. Y entonces Felipe predicaba al Señor y le seguían grandes señales, porque dice la palabra del Señor, todo esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe tenía señales por el Espíritu, porque muchos tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Un hombre guiado por el Espíritu Santo, el poder de Dios lo transforma y le permite ejecutar las obras del Espíritu de manera tremendamente poderosa, donde hay dentro de las manifestaciones sanidades y liberaciones. Luego también una vida guiada por el Espíritu no le importa perder lo que naturalmente lo beneficia por servir al Señor. Y seguimos con Felipe, estando ya consolidado, con una buena reputación, con alta estima en Samaria, el Espíritu Santo del Señor, dice la Escritura, que le llevó al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De estar con una comunidad ya consolidada, con un testimonio ya bien hecho, el Señor lo manda lejos. ¿Por qué? Porque tenía la misión de evangelizar al etíope eunuco. Y la palabra del Señor estaba en él, pero junto al Espíritu, que le guió para saber qué hacer y para poder explicar las Escrituras y con estas persuadir al etíope eunuco que se convirtió al cristianismo. Y luego el Espíritu Santo, una vez hecha esa obra con este hombre, lo llevó a otra ciudad gentil. Es decir, seguía siendo guiado por él, a Cesarea. Se encontró en Azoto, pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Y saben lo que podemos ver? Como última parte de la Escritura en que aparece Felipe, un hombre de los tantos que ha sido guiado por el Espíritu Santo, que tuvo una familia consolidada. Dice al final de los Hechos, específicamente en el capítulo 21, versículo 8, que dentro de los viajes que tenía Pablo, se encontró en Cesarea. ¿Y en Cesarea quién estaba viviendo? Felipe. Pero había pasado el tiempo y Felipe ya tenía una familia, de las cuales había concebido junto a su esposa 4 hijas doncellas que profetizaban. Un hogar donde sigue fluyendo lo que se tiene y lo que se siembra. Si nosotros somos personas cristianas, sembraremos con nuestras acciones, con nuestras palabras a nuestro alrededor, más del poder del Señor. No eran doncellas, no eran niñas comunes, sino que eran diferentes. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo estaba en ellas, como estuvo en su padre y como estaba seguramente que en la madre. Hoy es tiempo de que el poder del Señor se manifieste en nuestra vida, no de labios. Y voy a decir, no es suficiente que aquí sintamos algo especial. Nuestra vida debe ser guiada, conducida y experimentar en nosotros el Espíritu Santo. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo, que no entendía esto de nacer de nuevo. ¿Tú sabes que está el viento, lo sientes? Sí, pero ¿sabes de dónde viene y a dónde va? No, así es. Sabes que está en ti, pero te guía sin saber tú el final, pero está en ti. Yo lo siento. Y no es solamente por gritos o no es solamente por, no sé, es la convicción de que Cristo ha dejado para mí y para usted la preciosa persona del Espíritu Santo, que hay que adorarle, que hay que valorarle y hay que rendirse a Él y dejar que ese Espíritu nos guíe cada día. Así, con esa firmeza con los cuales los primeros cristianos nos dan ejemplo, lo dejaron todo. Y que me conmuevo al ver cómo ellos no les importaba dar su vida, no les importaba tener todos los menosprecios y las humillaciones. Así hoy nosotros, teniendo al mismo Dios, al mismo Espíritu de ellos, tenemos que ser firmes en la fe. Dejar de mirar nimiedades, sino que mirar al Señor. Él está con nosotros.
y nos prepara a los que tenemos las arras del Espíritu, además, como lo dice la carta a los Efesios, la garantía de la salvación. ¿Sabe qué es tan importante una vida en el Espíritu? Que si usted parte y no lo tiene a Él, usted está perdido. Eso es lo que dice la carta de los Efesios, que el Espíritu es las arras, la garantía de nuestra salvación. Ahora, el fruto del Espíritu está en mí. Los dones del Espíritu están en mí. La certeza de Dios en mí la tengo. Yo creo que es un tiempo de reflexión, un tiempo donde Dios nos permite meditar en su palabra, porque Él lo que quiere es que usted y yo nos salvemos. Amén. Que vivamos esta vida abundante donde el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, pero también tengamos la certeza de que luego de este peregrinar nos vamos con el Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. La palabra del Señor es bendita en sí misma, pero que ésta haga obra en cada uno de nosotros. Que no se ponga el corazón duro, sino que la podamos recibir en nuestra vida y ésta corra como ríos de agua viva, transformando y llenando nuestro ser. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie para dar gracias por esta primera porción de su palabra. Gracias le damos, Señor, por este mensaje. Tu vida, Señor, debe estar en nosotros. Tu espíritu debe estar en nosotros. No nos podemos conducir de manera natural. No podemos omitir. No podemos descuidar. No podemos ser negligentes con la preciosa persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Si somos templo y morada tuya, Dios mío. Tu palabra dice que sí lo debemos ser. Pero hay también una necesaria transformación que debemos vivir. Renunciar a nuestra vida anterior, arrepentirnos de nuestra vida pasada y ser convertidos. Y eso lo permite tu preciosa persona, Espíritu Santo, donde tú permites hacer las cosas nuevas. Todo, como dice Pablo, queda atrás. Toda esa naturaleza que estaba lejos de la vida de Dios, ahora, Señor, ya no está, no debiera estar. Y nosotros debiéramos ser luminares de este mundo. Debiéramos ser personas donde no escasea, donde no hay límites, como dice la Escritura, el fruto del Espíritu. Donde debe estar el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la fe, la bondad, la templanza. Debe estar, contra tales cosas no hay ley. Donde debieran estar las manifestaciones del Espíritu. Pero lo más importante, una vida que tiene conciencia de la obra salvífica, tiene conciencia de esta vida nueva, tiene conciencia de que es templo tuyo y que debe así siempre estar iluminando y proyectando de esta luz con la cual hemos venido a ser parte. Gracias a ti, mi Señor. Gracias por tu palabra. Queremos ser guiados como lo fueron los primeros cristianos. Tu poder, Señor, debe estar manifiesto en tu iglesia. Y así también la dirección que tú das a nuestras vidas. Tú nos has llamado a ser testigos y eso se nos olvida. Tú nos permites distintos escenarios, compartir con distintas personas. Pero tras eso hay un trabajo, hay un rol que debemos hacer, que es ser testigos. Danos de tu gracia, Señor, para no avergonzar el Evangelio, sino que para mostrar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con todo nuestro ser, que hemos sido alcanzados y que somos distintos, porque tú vives y reinas en nosotros, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de Felipe. Qué hermoso es ver que se niega a sí mismo para que tú brilles, para que tú seas el honrado, para que tú seas el publicado, porque tú eres el importante, mi Señor. Gracias por tu palabra. Queremos vivir esta vida como Él la vivió, donde concluyó como resultado de vida en los que de su alrededor, empezando por su familia, habían sido impactados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos ese poder, Señor. Ese poder, Señor, que se manifieste cada día en nosotros. Cuando hablamos, cuando miramos, cuando respondemos en nuestras actitudes, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestras proyecciones, en nuestros pensamientos, en nuestros desafíos, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, en los anhelos del corazón, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias.
Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por tu palabra. Bendígala en cada vida, en cada corazón. En este tiempo, el amor de muchos quizás se ha enfriado. Pero, Señor, ayúdanos a cumplir, Señor, con la labor que tú nos has dado. Y hacer esa iglesia que vienes a buscar, que no tiene manchas, no tiene arrugas, que está vigilante, que está activa, que brilla con esa luz que tú nos permites ser, mi Señor. Gracias por tu palabra. Alabamos, bendecimos tu nombre y tu preciosa presencia, Señor, que no nos dejas, que no nos desamparas, Señor. No nos debemos sentir nunca solos, quizás tristes, quizás decepcionados, pero nunca solos, porque tú estás con nosotros, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Levántanos revestidos de su gracia, mi Señor, con esta conciencia de que yo soy un templo, de que en mí está tu poder y que tengo que dejarme ser usada por ti, Señor. Gracias. Todo esto, Padre, se lo agradecemos, se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, Dios nos dé de su gracia. Esta palabra ha impactado mi corazón y creo que es necesario, amados hermanos, dentro de tantas cosas, proyecciones, pensar que esto es corto. Nuestro paso es corto. Es corto, no. Todos los días mueren personas inesperadamente en algunos casos. Todos los días hay accidentes. Puede venir un paro en el corazón. Muchas cosas nos pueden pasar. Es corto. Así como los primeros cristianos daban su vida y no temían a la muerte ni al dolor, eran despedazados, pero era corto ese paso. Era solo un instante, porque luego les depara y nos deparará la eternidad con el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que esa sea nuestra perspectiva. Esto es corto, pero lo que nos depara es hermoso. Es hermoso lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.